De nueva cuenta, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno va ganando la lucha contra los huachicoleros. El secretario de la Defensa reveló cómo están cuidando los ductos, pero justo en una de las zonas más vigiladas, la del ducto Tuxpan-Azcapotzalco, el que va a recorrer el martes el presidente López Obrador, el equipo de Imagen Noticias encontró esta situación. Este jueves a las 2:42 de la mañana, elementos militares detectaron 20 vehículos en un cruce de la comunidad del Charco, municipio de Coatepec, en Hidalgo. Desde aire y tierra, los militares inhibieron la presencia de los presuntos huachicoleros, quienes huyeron del lugar. No lograron su objetivo de poder picar el tubo. Parar es el que viene de Tuxpan a Azcapotzalco, que es la primera prioridad que estableció el señor presidente. No lo lograron ahí, pero a 10 minutos del lugar, en la comunidad vecina de Ventoquipa, sobre un camino rural, los huachicoleros no picaron una, sino 5 veces el ducto en un tramo de 1 kilómetro. El más grave donde el ducto sale del subsuelo y se eleva para cruzar un bordo, una ventaja que un ladrón de combustible no puede desaprovechar. Personal de Pemex fue advertido de las fugas alrededor de las 7 de la mañana, pinchazos hechos con herramienta y válvulas que pueden conseguirse en una ferretería de ciudad. Conectan, ¿sí? Ya que tienen eso, llegan y conectan la manguera, ¿sí? Es una conexión rápida. Es que esta es de mala calidad esto. Se pueden accidentar, se puede abrir, le comentabas conmigo. Se pueden accidentar. El subsuelo del estado de Hidalgo hospeda una compleja red de ductos que conectan el Golfo con el occidente y centro del país. La refinería de Tula funciona como corazón. Solo aquí en Santiago Tulantepec hay 27 kilómetros de ductos en 54 comunidades y solo 67 policías para vigilar, repartidos en 2 turnos. Tratamos de hacer lo más que se puede, pero sabemos también que, nuestra obligación como ciudad pública principalmente es cuidar al ciudadano. Entonces no podemos abocarnos exactamente a estar cuidando más los ductos. Las cuadrillas de Pemex se toman en ocasiones más de 12 horas reparando ductos. Ellos llegaron a Hidalgo de su base en Puebla y todos han excedido su turno de trabajo. ¿Creen que se pueda ganar la guerra a los ladrones de combustible? Ahorita con el apoyo de la militar, de los federales y eso, se le está ganando fácil. Se le está ganando fácil la guerra a los huachicoleros, pero ya vimos en ese tramo donde hay muchos soldados, 5 piquetes a un tubo en un tramo de menos de 1 kilómetro. Buenas noches, vamos a tener más sobre lo que el equipo de Imagen Noticias encontró en el recorrido por el ducto Tuxpan-Azcapotzalco y veremos en qué parte del país prácticamente ya se resolvió el desabasto de gasolina y en dónde continúa el problema. Y además, aquí le contaremos, mejor que nadie, la historia de este jueves. El presidente López Obrador propone a 3 cercanos para que el Senado elija de entre ellos al fiscal general de la República. Senadores consultados por Imagen Noticias perfilan que Alejandro Gertz tendrá más votos. Lo que estamos viendo es una pasarela insustancial, un proceso de simulación para la designación de un fiscal carnal anunciado ya desde hace mucho. Antes de lo previsto, la caravana de migrantes centroamericanos llega a la frontera con México. Estaremos ahí. Gracias a Dios que nos vaya bien afuera. Parece que estoy haciendo una buena obra apoyando a los hermanos. El juicio del Chapo Guzmán se convierte este jueves en el capítulo de una teleserie con la aparición y el testimonio de Lucero Guadalupe Sánchez, la chapodiputada sinaloense. La crisis de la gasolina deja también esta imagen. Íbamos a hacer fotos, pero nos quedamos sin gasolina. Se nos pasó el tiempo ahí esperando y le dije, ¿sabes qué? Hagámoslas aquí.
Bueno, en mes y medio, lo que va de este gobierno, la PGR informó que se han descubierto más de 1,000 tomas clandestinas. Es decir, para las personas que se dedican al robo de combustible, pues no parece ser muy complicado localizar un ducto, perforarlo y extraer el combustible. Esto es más de lo que encontró nuestro equipo en el recorrido por este ducto, el 310 kilómetros de Tuxpan a Azcapotzalco. El tramo que anunció el presidente López Obrador va a recorrer el próximo martes. La mayor parte de los ductos de Pemex corren de manera subterránea por todo el país. De diámetros que van de las 12 hasta las 50 pulgadas, estas venas atraviesan propiedades privadas, instalaciones industriales, zonas urbanas y otras despobladas, encontrando a su paso muchas violaciones al derecho de vía. Los datos sobre su ubicación y funcionamiento son considerados información de seguridad nacional y solo los señalamientos superficiales de color amarillo dan cuenta del trayecto del ducto. Pero ahorita ya está bajando. Ahorita que entró lo militar, ¿verdad? Sí. Los marinos, ya bajó la presión de que antes en la noche, llegamos a su pobre casa a las 10 o 11 de la noche y apenas te ibas a comer, a cenar y ya te estaban diciendo, ¿sabes qué? Oye, vete a tal, no, toma, aquí está. A pesar de eso, los ladrones de combustible saben por corrupción, amenazas o coacción por dónde corren las líneas, sobre todo cuando cruzan sus comunidades o pasan cerca de sus propiedades, creando casas de ordeña. Como esta propiedad, ubicada ayer por la Policía Municipal de Atotonilco, Hidalgo, a 17 kilómetros de la refinería de Tula, que se presume es utilizada para robo. Solo el sexenio pasado, las autoridades de Pemex contabilizaron más de 40,000 perforaciones ilegales a ductos en todo el país. La gente que hemos detenido ha sido pura gente trabajadora de las cabezas. No se han podido detener como tal a las cabezas. Sí ha habido gente detenida. Y a unos 25 kilómetros de donde nuestro equipo encontró estas fugas, un grupo de pobladores aprovechó otra fuga en un ducto de Pemex para rellenar bidones y cubetas. Esto ocurrió en la comunidad del Susto, en el municipio de Singilucán. Los pobladores se retiraron cuando llegaron elementos del ejército. No hubo detenidos. No va a ser, pese a lo que dicen, y además ahí, en el lugar donde se está dando la batalla, lo que dicen los trabajadores de Pemex, lo que repite cada mañana el presidente López Obrador y sostiene el secretario de la Defensa, no va a ser fácil ganarle esta guerra a los ladrones de combustible, a los huachicoleros. El gobierno federal informó que fueron congeladas las cuentas de 42 empresas, esto como parte de las acciones que están tomando contra el robo de combustible. 15 empresas, según se dijo, ya fueron denunciadas y ante el Ministerio Público y se les vincula con el comercio ilegal de gasolina. 13 más son franquicias de Pemex que reportan ventas a pesar de no comprarle el combustible a Pemex en los últimos 2 años. Las otras 14 empresas han sido denunciadas por consideraciones, por compras, por operaciones inusuales. Además, se informó 435 personas han sido detenidas desde el 1 de diciembre. 124 ya fueron procesadas, pero solo 45 siguen su proceso en la cárcel. Solo 45 personas estarían en cárcel por estar presuntamente participando en el robo de combustible. ¿Cómo están las cosas en el país? En Guanajuato se reportaba hasta hace unos momentos desabasto en 73% de las gasolineras. Esto es un poco menos que lo de ayer, pero sigue siendo una cifra altísima. En Morelia el desabasto pues está como ayer, 75%. En Jalisco
están cerradas la mitad de las 900 gasolineras, aunque el gobernador Enrique Alfaro informó que el fin de semana se va a abrir parcialmente el ducto Salamanca-Guadalajara. Pues lo veremos, porque no es exactamente la misma información que tiene el gobernador Diego Sinue de Guanajuato y tampoco es una información confirmada por Pemex. En la Ciudad de México, el problema, pues lo podemos ver, está prácticamente resuelto. Ayer hablábamos de filas que en promedio estaban tomando 5 minutos para cargar gasolina. Hoy más o menos lo mismo y a ciertas horas se podría decir que el abasto ya es normal. El gobierno de la ciudad confirmó Imagen Noticias que hoy solo hubo un promedio de entre 15 y 30 estaciones que cerraron unas horas, pero volvieron a abrir. Pero en términos reales, el 95% de las gasolineras de la ciudad puede decirse esta noche, o cuando menos puede decirse al final de este jueves, que hoy operaron con normalidad. La crisis en la capital de la República parece haber quedado atrás. Veremos si quedó atrás o simplemente se tomó un respiro. En las gasolineras del Valle de México hay todavía filas. Se pueden ver imágenes como esta que se volvió viral. Es de una modelo que se llama Are Rojas. Seguramente pues muchos de ustedes ya vieron esta imagen que está circulando desde ayer en las redes sociales. Hoy habló con Nacho Lozano en el noticiero directo de Excelsior Televisión. Me encontraba con mi amigo Alfonso, que está como VZ Fotografía, el autor de la fotografía. Íbamos a hacer fotos, pero nos quedamos sin gasolina. Se nos pasó el tiempo ahí esperando y le dije, ¿sabes qué? Hagámoslas aquí. Tenía nervios, obviamente sentía mucha adrenalina, pero una vez que me quité la gabardina, sentí libertad. En todo este tiempo que ha sido viral la noticia, los ataques más fuertes han sido por parte de mujeres que dicen que no me respeto. Al contrario, yo respeto mi cuerpo, lo amo y lo veo natural. ¿Cargaste gasolina? No, me cerraron la gasolina, no me llenaron el tanque. ¿Cómo crees? En el juicio al Chapo Guzmán en Nueva York, hoy se presentó a dar testimonio quien fuera diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez. Es la mujer que se hizo muy conocida porque en 2014 visitó al Chapo en el penal federal del Altiplano, lo hizo con documentación falsa. Esto fue poco antes de que el Chapo escapara de la prisión de Almoloya, recordarán cuando hizo aquel túnel y se fue. Hoy esta mujer, esta ex diputada, habló sobre la relación que mantenía con el Chapo. Cabizbaja, intimidada, Lucero Guadalupe Sánchez, la primera mujer en testificar en el juicio de Chapo Guzmán, dijo que lo amaba y le temía. Conoció al Chapo en una fiesta en el 2010. Tenía 20 años, un marido y 2 hijos, y pronto inició una relación sentimental y laboral con su paisano sinaloense. Traficaban marihuana. Hoy, Lucero evocó en la corte de Brooklyn que le dibujaba corazones en los paquetes de droga que le enviaba. Militó en las juventudes priistas de su estado y trabajó en bienes raíces hasta que el Chapo llegó a su vida. Entonces todo cambió. En 2013 se convierte en la legisladora más joven de Sinaloa de la mano del PAN. Su marido es asesinado y ella niega una y otra vez tener vínculos con Guzmán Loera. En su momento, cuando todo esto se solucione, yo voy a dar una nota. Claro que no tengo miedo. Lucero fue desaforada en 2016 tras visitar al Chapo en el penal del Altiplano con una identificación falsa luego de su captura en 2014. Fue brevemente detenida, aunque quedó en libertad por falta de pruebas. Denunció amenazas de muerte y pidió asilo político a Estados Unidos. Pero la apresaron al cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego en junio de 2017.
Desde entonces espera sentencia en un penal del Distrito de Columbia, en Washington. En su comparecencia en la Corte de Brooklyn, Lucero Sánchez dijo estar confundida todavía hoy en cuanto a sus sentimientos hacia Joaquín Guzmán. Pero cuando rompió en llanto y el receso tuvo que extenderse hasta que se calmara, según todas las crónicas, Emma Coronel, la esposa del Chapo, que hasta ese momento jugaba con su pelo y parecía no prestar atención, desplegó una enorme sonrisa. Bueno, como capítulo de serie lo que ocurrió hoy allá en Nueva York, en un día más del juicio del Chapo Guzmán. Como veíamos, como decía la nota, esta mujer, Lucero Guadalupe Sánchez, está presa en una cárcel pues en Washington, en el Distrito de Columbia. Está acusado de tráfico de drogas. Por cierto, en Twitter, el expresidente Felipe Calderón escribió: este caso, el de la diputada, muestra el deterioro del PAN. Germán Martínez, cuando era presidente del PAN o expresidente del PAN, y yo, Germán Martínez y Felipe Calderón, exigimos explicación a la dirigencia del PAN de cómo era posible que esta persona fuera nuestra diputada y pedimos que se actuase en consecuencia. Nada se hizo y solo recibimos amenazas veladas de su parte. La veíamos en una de las imágenes que aparecieron en esta nota, como sonreía con quien también fue presidente del PAN, con Gustavo Madero. Eran otros tiempos. Hoy la diputada, conocida como la Chapo, diputada de Sinaloa, está presa en Washington y hoy estuvo frente al Chapo Guzmán. Bueno, antes de lo que se había calculado, esta noche la nueva caravana migrante está ya prácticamente estacionada a la entrada de México, en la frontera sur. Lourdes Murguía, pues regresas 4 meses después de aquel 19 de octubre del año pasado, regresas a ese mismo lugar y otra vez ahí está estacionada una caravana migrante. Lourdes, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues estamos exactamente en el puente fronterizo entre Tecún-Umán, Guatemala, y ya para entrar a territorio mexicano, en donde los integrantes de esta caravana migrante entraron ya hoy a territorio mexicano. El Instituto Nacional de Migración informó que entregaron 969 brazaletes. Este corte lo hizo más o menos como a las 8 de la noche, sin embargo, siguió entregando estos brazaletes hasta las 10 de la noche y mañana la cita es para que los migrantes que quieran recibir el brazalete lleguen a este punto a las 8 de la mañana, serán atendidos a partir de las 9 de la mañana y a otros les entregarán mañana mismo, una vez que enseñen la pulsera, les entregarán una credencial que les servirá por 1 año para transitar en este territorio mexicano. Así es que todos los migrantes que quieran llegar hasta este punto se los van a estar entregando. Mientras tanto, mientras reciben esta credencial, tienen que pasar del lado de Guatemala, en Tecún-Umán, ahí tienen que esperar hasta que les entreguen este documento y después pasar a territorio mexicano. Ciro. Gracias, Lourdes. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a ver la crónica de Lourdes hoy avanzando por Guatemala con la caravana migrante. ¡Suba! ¡Váyanse, compañeros! ¡Vámonos! Venga, chiqui, venga. Pila, uso. No pregunten si Han pasado 72 horas desde que la nueva caravana migrante salió de Honduras rumbo a Estados Unidos. Durante los 300 kilómetros que han recorrido, se han dividido en varios grupos. Es la mejor estrategia que han encontrado para avanzar más rápido. También han encontrado ayuda de los guatemaltecos. Lo hago de voluntad. Me gusta apoyar a la gente. Me hace sentir bien, la verdad me hace sentir bien. Me agrada porque yo sé que estoy haciendo una buena obra apoyando a los hermanos.
Gracias al jalón, como le dicen a los aventones, a este grupo de la caravana le faltan solo 150 kilómetros más para llegar a la frontera con México, a Tecunumán. En mi instinto, en mi corazón me decía, ayuda a las personas que van ahí caminando. Me hizo sentir mal, o sea, me tocó el corazón de decirme que los ayudara, que los tenía yo como poderlos apoyar. Víctor los ayudó a avanzar lo equivalente a 2 horas caminando. Venimos un poco contentos, ¿verdad? Porque ahí venimos ya adelante y nosotros lo que queremos es llegar hasta los Estados Unidos y ahí venimos pues rumbeándola con todos nuestros amigos. No se preocupe la familia ahí por todo lo que vamos en el autobús. Gracias a Dios que los vaya bien afuera. Y así, esta vez en grupos no muy numerosos, así vienen avanzando algunos, otros, como acaba de decir Lourdes Murguía, ya llegaron. Vamos a ver cuántos se juntan mañana, quizá el sábado, de qué tamaño termina siendo esta caravana y vamos a ver qué es lo que hacen. ¿Tratarán de entrar como lo hicieron el 19 de octubre o intentarán la ruta casi garantizada de paso, que es cruzar por el Suchiate? Esas preguntas, esas dudas que tiene mucha gente desde hace tiempo, que tiene el gobierno del presidente Donald Trump, se van a comenzar a despejar mañana y mañana aquí tendremos la mejor crónica. El presidente López Obrador habló y lamentó la aprobación en Cámara de Diputados de la ley que crea la Guardia Nacional. El presidente celebró la adhesión, la votación, el apoyo a la Guardia Nacional, pero dijo que no estaba satisfecho. Me hubiese gustado que todos aprobaran, pero tiene que haber democracia, se tiene que respetar el derecho a disentir. Tan es así que aún aprobándose, yo estoy planteando que no estoy satisfecho, porque le hicieron modificaciones, quitaron un transitorio, entre otras cosas. No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Ya ven que a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Quitaron un transitorio. A ver, ¿qué es el transitorio? ¿De qué artículo habla el presidente López Obrador? El cuarto artículo transitorio decía, ahí está, de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada Permanente prestará su colaboración para la seguridad pública. Es decir, que el Ejército y la Marina continuarían haciendo tareas de seguridad pública mientras se conforma, semanas, meses, la Guardia Nacional. En el Congreso, eso lo quitaron los diputados al votarlo ayer. En el Congreso se señaló al diputado de Morena, Pablo Gómez, como responsable de haber quitado ese artículo, pero Pablo Gómez dijo que el artículo nunca estuvo en el dictamen, que solo fue una propuesta del gobierno federal, pero que los diputados decidieron no incluirlo. Pablo Gómez aseguró que de haber incluido este transitorio, no se hubieran encontrado las condiciones para aprobar el dictamen. En su defensa, Pablo Gómez dijo que el presidente tiene la facultad de ordenar el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que no es una facultad del Congreso. A ver qué hacen los senadores. Por cierto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que van a buscar regresar el artículo cuarto transitorio del dictamen, pero que primero van a buscar el acuerdo entre todos los partidos. El PRI los apoyó en Cámara de Diputados, no es seguro, necesariamente seguro que los vaya a apoyar en el Senado. Bernardo Batis, Verónica de Gives y Alejandro Gertz comparecieron hoy ante la Comisión de Justicia del Senado. Son las 3 personas que el presidente López Obrador propuso para que uno de ellos se convierta en el primer fiscal general de la República. Bernardo Batis, quien fuera procurador del Distrito Federal en los tiempos de López Obrador, aseguró a los senadores que él sería un verdadero fiscal, no un fiscal carnal. Verónica de Gives,
con una carrera en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, destacó que las consultas populares no pueden determinar qué casos se deben investigar y cuáles no. Y por ahí hizo una crítica a los llamados fiscales carnales. Y el actual encargado del despacho de la PGR, Alejandro Gertz, quien al parecer, por lo que pudimos reportear, preguntar, consultar, es quien va a tener la mayoría de votos para ser el fiscal, dijo esto. Yo he tenido la oportunidad a través de muchos años de servir a mi país en distintos regímenes, en distintas circunstancias, pero siempre bajo una sola norma, la defensa del derecho. La autonomía ya la traigo grabada, no podría yo actuar de otra manera, así lo he hecho toda mi vida. Bueno, mañana van a volver a comparecer los 3 candidatos, pero ahora ante el Pleno del Senado, y los senadores mañana designarán, votarán, elegirán al primer fiscal general de la República. Por primera vez México va a tener un fiscal general de la República. Mucha gente, las organizaciones, los organismos civiles que criticaron duramente que el presidente López Obrador impusiera a un fiscal carnal, pues hoy criticaron esta designación. Hablamos con uno de ellos, con Alfredo Lecona, del colectivo Fiscalía que Sirva, para que nos diera un punto de vista. Lo que estamos viendo es una pasarela insustancial, un proceso de simulación para la designación de un fiscal carnal anunciado ya desde hace mucho. La autonomía de la Fiscalía no es un capricho de nadie, es una obligación constitucional que las legisladoras y legisladores están ignorando. Lamentablemente, además de la falta de voluntad política, el Senado tiene una camisa de fuerza, gracias a la negativa de Morena para reformar el artículo 102 de la Constitución. Con una promesa de punto final, hecha por el propio presidente de la República, una promesa de impunidad para delitos del pasado, es más necesario que nunca que la Fiscalía General de la República sea autónoma de los poderes fácticos e independiente del presidente. Lo veremos. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas informó que a la fecha hay 40.180 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas. El comisionado Roberto Cabrera informó que este registro contiene en la mayoría de los casos nombre, fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar de los desaparecidos. Con esto queremos insistir, porque se habla con mucha facilidad de que hay 40.000 desaparecidos, como si se tratara de 40.000 desapariciones forzadas, que de lo que habla el gobierno es de personas pues que no aparecen o que no están localizados. Esto es muy distinto a personas que estarían en una situación de desaparición forzada, es decir, que alguna policía, algún órgano del Estado los habría desaparecido. Hoy volvimos a preguntar a la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas y nos informó, nos da esta cifra que está en pantalla. Hasta diciembre había 1.589 personas en condición de desapariciones forzadas. Por cierto, esta cifra es mucho más alta, es casi 4 veces más alta de la que la propia comisión nos había dado hace un par de meses. ¿Qué más tenemos, Paola? En una localidad de Michoacán fueron encadenados en la cancha del pueblo 3 padres de familia y 4 más fueron encarcelados. Esto por oponerse al cierre de una escuela indígena bilingüe. ¿Quién dio la orden de que te amarraran? No sé, no sabemos, estamos aquí pero no sabemos ni quién dio la orden ni por qué estamos aquí. La autoridad comunal del pueblo fue la que ordenó que encadenaran de un pie a 3 de los inconformes como castigo y que se encarcelara sin la posibilidad de recibir alimentos y visitas a otros 4 padres de familia. El martes, Miriam, fueron unos pobladores a querer denunciar y el Ministerio Público no recibió las denuncias. No hay explicación por qué cierran la escuela, no hay un fundamento de nada, o sea, nomás porque se les ocurrió el consejo de la comunidad. ¿En qué cabeza cabe que esos niños que vieron a su mamá amarrada y a sus papás, en qué trauma han de haber quedado? Eso es hacerle daño a la población. Los 7 padres de familia detenidos o encadenados siguen retenidos por las autoridades comunales.
La Fiscalía del Estado de México informó que se otorgó una segunda orden de aprehensión por feminicidio a Juan Carlos Hernández y a su pareja Patricia, quienes fueron detenidos en octubre cuando llevaban una carriola con restos humanos y declararon haber asesinado a casi 20 mujeres en Ecatepec. Esta orden de aprehensión es por el homicidio de Belín Rojas Matús, de 29 años, en julio del año pasado. Los dos hoy llevan procesos legales por los delitos contra respeto a muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, trata de personas, feminicidio y desaparición forzada. Al menos 11 personas muertas y más de 20 heridas dejó en Bogotá la explosión de un coche bomba en el estacionamiento de una escuela de policía. Las autoridades no han explicado cómo el auto con la bomba ingresó a la escuela situada al sur de Bogotá. El presidente colombiano Iván Duque dijo en un mensaje a la nación que este demencial acto terrorista no quedará impune. Las primeras imágenes del lugar muestran los hierros retorcidos del vehículo en una de las calles internas de la escuela policial y árboles partidos por la mitad por la fuerza de la explosión. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. En su conferencia de prensa de la mañana, el presidente López Obrador habló de una de las reformas más laureadas por el gobierno del presidente Peña Nieto, la reforma de telecomunicaciones, y el presidente volvió a ser muy duro con el pasado. Dijo que la reforma no resolvió el problema de conectividad, ya que solo en el 25% del territorio nacional se puede hablar por teléfono, es decir, en una cuarta parte del territorio nacional se puede hablar por teléfono y en 3/4 partes no, porque no hay señal. Debido a esto, dijo, se suspendió la licitación de la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad, una red de más de 25,000 kilómetros de fibra óptica. 3/4 partes del país sin telefonía celular. 3/4 partes, ¿y a cuántos mexicanos afecta si este dato fuera estricto? Preguntamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones y nos dio 2 puntos. El instituto dice, primero, que a nivel internacional la conectividad se mide con la población que tiene cobertura del servicio y no con el territorio, como lo hizo el presidente López Obrador. Y segundo, que basados en esta medida, hasta junio del año pasado, 9 de cada 10 mexicanos sí tienen cobertura de servicio de telefonía e internet móvil. 9 de cada 10. Hoy en una reunión con medios de comunicación, la Comisión Federal de Electricidad dijo que el 42% de sus pérdidas se deben a diablitos y diablotes. Y yo la verdad dije, no, van a empezar los apagones, van a bajar el switch, hay que comprar velas, pilas, quinqués y cualquier cosa de este tipo. No, la verdad es que no hay diferencias de fondo entre la crisis que tenemos de abasto de gasolina, que está por cumplir 15 días, como te dijo el padre del análisis superior. Con graves problemas en Jalisco, en Michoacán y en Guanajuato. Y sigue habiendo problemas, o sea, sigue habiendo graves problemas. Se habla de problemas por 20,000 millones de pesos. Bueno, pero regresemos a la electricidad. Yo veo algunas diferencias fundamentales. Primera, Rocío Nale ya cayó de la gracia del presidente López Obrador. ¿Cómo sabes? Ahí está todas las mañanas, ahí está todas las mañanas. Ahí parada diciendo que tiene la todas las mañanas. ¿Quién está operando? No lo sé, pero dame un dato. Alfonso Durazo. Está operando las operaciones de seguridad. Y del suministro y de distribución. Te voy a dar un dato duro. Sí. La Canacar con los que está teniendo reuniones. El suministro escoltado por Canacar. Por la Marina. Con quien está teniendo reuniones es con Julio Scherer, el consejero jurídico, con Alfonso Durazo. Sí. Y que ahí están los de Pemex, es una crisis de seguridad. Pero con los que están resolviendo los temas de logística. Con el ejército al lado, Pemex David, no ha tenido la capacidad en más de 48 horas de decirles dónde pueden llegar con dobles remolques, a qué estación de servicio pueden llegar. Regresemos a la electricidad. Hay algunas diferencias de fondo. Yo puedo tener una muy mala opinión de Bartlett, pero si alguien sabe de logística, de estrategia, de cómo hacer las cosas, en esta también obligación del gobierno mexicano, de enfrentar a quienes se roban la energía eléctrica, que hay grandes empresas y hay el que pone su diablito en su casa. Yo espero que se haga mucho mejor. Lo que hemos visto de Rocío Nale. ¿Y a qué se comprometieron después de hacer el diagnóstico de qué? ¿40 y cuánto por ciento? 42%. 42%, muy bien. Ya otra vez, el diagnóstico de todos los males. El país que lo tienen que combatir. ¿Cuándo? ¿Cómo diría el presidente? ¿Cuándo? Primero deja que se salgan de la tragedia en la que los metió Rocío Nale y su muchacho Romero.
Es una tragedia. Lo que pasó. ¿Qué tragedia? De logística. Es una tragedia de. A ver, se tuvieron que esperar al viernes a que llegara el padre de la Navy Superior a decirles qué hacer. A que entrara Durazo a coordinar los trabajos como jefe y como cabeza. Fue un desastre. No habían pensado nada, no tenían una sola idea. Ciro, por favor, espero que Comisión Federal de Electricidad, cuando enfrente este gravísimo problema, lo haga con inteligencia. A ver si pasan del diagnóstico, ¿eh? Porque salir a decir el 42% es obligación. No es un acto heroico, es obligación del gobierno mexicano enfrentar a quien se roba los bienes de la nación. Remátala, David. Y en una de que yo espero que sean de las últimas de Rocío Nale, mandó una iniciativa hoy a la Comisión de Mejora Regulatoria en la cual propone crear un órgano del Estado mexicano, una nueva entidad del gobierno, en un gobierno que quiere ser austero, que decía que sobraban burócratas, que tendría funciones que hoy tiene Pemex y que tiene la Comisión Reguladora de Energía. Un genio, ¿eh? Javier. Ciro, después de la pausa te diré si hay crisis, les diré si hay crisis o no en Cruz Azul, si debutó Diego Lainez el día de hoy y quién es el próximo rival del Canelo, después de estos mensajes. Si hay crisis o no en el Cruz Azul. Hacemos una pausa y ¿cómo le va a hacer Alejandro Gertz, o en su caso Bernardo Batis, para convencer a la sociedad mexicana de que no es o no será un fiscal carnal? Volvemos con eso. Que nadie se llame a engaño esta noche. De las oficinas del gobierno siempre salieron dos nombres para quedar al frente de la naciente Fiscalía General de la República. Dos personas de las confianzas y de los afectos del presidente López Obrador. Que nadie se llame a engaño. De Palacio Nacional siempre trascendieron los nombres de Alejandro Gertz y Bernardo Batis. En ellos confía el presidente y uno de ellos va a ser el fiscal. Según los senadores, y hemos consultados por Imagen Noticias, las preferencias esta noche se inclinan por Gertz. Así es que tienen razón, toda la razón, las organizaciones sociales que desacreditaron esta propuesta presidencial. Tienen razón cuando dicen que no fue uno, fueron dos fiscales carnales los seleccionados. Pero bueno, con 30 millones de votos en la bolsa y una fuerza aplastante en el Congreso, el presidente se puede dar ese lujo y más. Va a ser difícil borrar el adjetivo carnal. Ojalá en los hechos el flamante fiscal general demuestre que en esta verdaderamente importante decisión el presidente López Obrador acertó. Pues ojalá así sea. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.